Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo súper especial, lleno de sorpresas, emociones y, como dice nuestro título, un cumpleaños que nadie vio venir con un regalo que menos aún. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a encantar. Ya saben, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que creamos, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Nos encanta tenerlos en esta comunidad. Así que, ¿de qué va todo esto? Bueno, imaginen un cumpleaños. Un cumpleaños que se planea con antelación, con invitados esperados, con decoraciones pensadas, con el pastel perfecto, y de repente, ¡boom! Surge algo inesperado. Algo que cambia por completo la dinámica y la sorpresa. En este caso, hablamos del cumpleaños de Serínei. Un día que ella, como todos nosotros, probablemente imaginaba de una manera. Quizás soñaba con sus amigos más cercanos, con su familia reunida, con un ambiente de alegría y cariño. Pero la vida, queridos amigos, a menudo nos tiene reservadas sorpresas que nos sacan de nuestra zona de confort y nos muestran facetas de las personas que ni por asomo hubiéramos imaginado. Y es precisamente de eso de lo que trata nuestro vídeo de hoy, del cumpleaños de Serínei, y como la persona menos pensada, esa que a lo mejor ni siquiera figuraba en la lista de invitados de honor, le dio el regalo más impactante y significativo. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esta historia tiene de todo. Ahora, adentrándonos en el corazón de la historia, permítanme contarles un poco más sobre cómo se gestó esta sorpresa. Serínei es una persona muy querida en su círculo. Siempre está ahí para los demás organizando eventos, mostrando un interés genuino por el bienestar de quienes la rodean. Por eso este cumpleaños era especial, todos querían hacer algo bonito por ella. Se organizaron reuniones, se enviaron mensajes de felicitación, se planearon algunas pequeñas sorpresas. Sin embargo, había un detalle que todos daban por sentado: quién sería el protagonista indiscutible de esa sorpresa, quién le daría el regalo que tal vez ella esperaba con más ilusión. Y ahí es donde entra en juego el factor impredecible, la persona que por alguna razón pasaba desapercibida en las conversaciones sobre el gran festejo. Pongámonos en la piel de Serínei. Ella seguramente estaba feliz, agradecida por el cariño recibido. Quizás pensaba en cómo sería su día, quiénes estarían presentes. Pero la vida tiene una forma muy particular de sorprendernos, ¿verdad? A veces las personas que consideramos más distantes o que menos pensamos que tendrían un papel relevante, son las que terminan dejando una huella imborrable. En este caso, esta persona, de la que vamos a hablar un poco más adelante, no era la típica que se involucra en grandes gestos públicos o que siempre está en el centro de atención. De hecho, era alguien que por su propia naturaleza o por las circunstancias, se mantenía un poco al margen, observando, quizás un poco callada, pero siempre presente de alguna manera. Y aquí viene el clímax de la historia. En medio de todas las celebraciones, cuando Serínei pensaba que ya había recibido todas las sorpresas planeadas, o quizás cuando estaba disfrutando de un momento de calma, apareció esta persona. No con un gran alboroto, no con fanfarrias, sino con algo mucho más personal, mucho más profundo. El regalo en sí mismo no era algo material, no era un objeto llamativo que pudiera comprarse en cualquier tienda. No, el regalo era algo que venía del corazón, algo que reflejaba una comprensión profunda de Serínei, de sus anhelos, de sus sueños, quizás incluso de sus miedos o inseguridades que solo alguien muy cercano o muy observador podría percibir. Imaginemos la escena. Serínei está rodeada de gente, recibiendo abrazos y buenos deseos. Y de repente se acerca esta persona. Quizás con una pequeña caja, o tal vez solo con una mirada que lo decía todo. Y entonces entrega el regalo. Y en ese instante el mundo de Serínei se detiene por un segundo. Las caras de sorpresa de los demás, incluso las de quienes conocían la existencia de esta persona, se tornan aún más curiosas. Porque el regalo no era lo esperado. Era algo que iba más allá de lo obvio, algo que revelaba una conexión que muchos quizás no habían notado. ¿Qué podría ser ese regalo? Podría ser un gesto de apoyo incondicional en un momento de duda que Serínei estuviera atravesando. Podría ser una llave simbólica que abriera una puerta a una oportunidad que ella creía inalcanzable. Podría ser un objeto que representara un recuerdo muy especial y compartido, un recuerdo que nadie más recordaba de la misma manera.
O quizás, y esto es lo más emocionante, podría ser una promesa, un compromiso de esa persona para ayudarla a alcanzar una meta que Serenei tenía guardada en su corazón, algo que solo ella sabía que deseaba profundamente. Lo más increíble de esta historia es la persona que dio el regalo. No era su pareja, no era su mejor amigo de la infancia, no era un familiar cercano que siempre le hace regalos extravagantes. No era alguien que en la escala de quién le dará el regalo más importante a Serenei, probablemente estaría al final de la lista. Quizás era un colega con el que solo interactuaba en el ámbito laboral, un vecino con el que apenas cruzaba unas palabras, o incluso alguien que por alguna razón, Serenei consideraba un poco distante. Y es esa inesperada conexión, esa revelación de un vínculo más profundo de lo que se percibía, lo que hace este regalo tan impactante. Piensen en la fuerza que tiene un gesto así. Demuestra que incluso en las relaciones que consideramos superficiales, puede haber una profundidad insospechada. Demuestra que las personas nos observan, nos entienden y a veces, en los momentos más inesperados, nos sorprenden con su generosidad y su perspicacia. El regalo, más allá de su forma, se convirtió en un símbolo de reconocimiento, de validación, de saber que, a pesar de todo, alguien estaba prestando atención y entendiendo una parte esencial de quién era Serenei. ¿Y cómo reaccionó Serenei?, se preguntarán. Imagino que al principio, una mezcla de sorpresa y confusión. Luego, al comprender la magnitud del gesto, una profunda emoción. Lágrimas, quizás. Una sonrisa que ilumina todo su rostro, una sonrisa de gratitud, de asombro, de saberse vista y valorada de una manera que no esperaba. Los demás presentes, al ver su reacción, también se conmovieron. Se dieron cuenta de que algo especial acababa de suceder, algo que trascendía el típico intercambio de regalos de cumpleaños. Esta historia nos enseña algo muy valioso sobre las relaciones humanas. Nos recuerda que no debemos subestimar a nadie. Que detrás de cada persona, por callada o discreta que sea, puede haber un mundo de sentimientos, de intenciones y de capacidades que desconocemos. Y que a veces son precisamente esas personas las que nos brindan las sorpresas más significativas, las que nos demuestran que el amor y el aprecio pueden manifestarse de las formas más insospechadas. En definitiva, el cumpleaños de Serenei se convirtió en un evento memorable, no solo por las celebraciones, sino por esa chispa de inesperado cariño que iluminó el día. Un recordatorio de que las conexiones humanas son complejas y maravillosas, y que debemos estar abiertos a recibir sorpresas, incluso de las personas que menos pensamos. Y el regalo de la persona menos pensada se convirtió en la anécdota central, en la historia que todos recordarían y que, sin duda, fortaleció ese vínculo entre Serenei y su generoso obsequiador. Y ahora, para ir cerrando este episodio tan emotivo, quiero recapitular un poco. Hemos hablado del cumpleaños de Serenei, y de cómo una sorpresa inesperada vino de la mano de la persona menos pensada. Hemos explorado cómo ese regalo, más allá de lo material, se convirtió en un símbolo de comprensión y aprecio, demostrando la profundidad que pueden tener las relaciones humanas, incluso aquellas que consideramos más superficiales. La clave de esta historia, sin duda, reside en la inesperada conexión y en la revelación de que las personas que menos esperamos son a menudo las que tienen el potencial de sorprendernos más gratamente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí me encantó contarles esta historia. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde alguien inesperado les haya sorprendido con un gesto o un regalo? ¿Qué creen que pudo haber sido ese regalo tan especial para Serenei? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus experiencias. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir viendo más historias, más curiosidades y más contenido que nos haga reflexionar y sentir, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Ayudan muchísimo a que sigamos creciendo y creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.